Un pequeño aviso antes de empezar, con este video no quiero atacar a la obra de Canción de Hielo y Fuego ni a su autor, ya que yo particularmente soy un gran seguidor desde hace años. Es mi universo de fantasía favorito después de todo. Así que no, con esto planeo explicar que el mayor punto fuerte de la saga, es al mismo tiempo el gran problema que hace básicamente imposible determinarla, como bien nos demuestran los 15 años sin la publicación del siguiente libro Vientos de Invierno. Para empezar, antes de ir al punto hay que ver el contexto. Juego de Tronos, el primer libro, salió en 1996. Desde este punto hasta la actualidad han pasado 30 años donde solo salieron 4 libros más. Choque de Reyes en 1998, Tormenta de Espadas en el 2000, Festín de Cuervos en 2005 y el último Danza de Dragones en 2011. Como podemos ver, entre lanzamiento el tiempo de espera es cada vez mayor. Los primeros 3 libros salieron más o menos en 2 años cada uno, después los últimos 2 entre 5, 6 años y ya desde Danza al siguiente Vientos de Invierno 15 años esperando su salida. Lo que es la mitad de tiempo desde que existe la saga. Esta situación es aún peor si consideramos que son realmente 4 libros. Originalmente Danza de Dragones iba a ser el 4.º libro de la saga, pero Martín se dio cuenta que iba a ser tan absurdamente largo que superaba el límite permitido comercialmente, así que tuvo que dividirlo en 2, siendo Festín de Cuervos la primera parte. Con ese dato entonces realmente pasaron 11 años para que se continuara toda la trama del tercer libro, y eso no fue decreciendo en los siguientes años como todos sabemos. ¿Pero por qué sucede esto? Porque cada vez le cuesta más a George escribir su propia saga. ¿Será la edad? Puede ser un factor, pero en mi opinión es más simple que eso. La razón principal de que porque cada vez tenemos menos contenido de la saga a lo largo del tiempo, se debe a la naturaleza del escritor a la hora de desarrollar su historia. Como Martín ha dicho en incontables entrevistas, se considera un escritor jardinero. Eso quiere decir que, a diferencia de un arquitecto que tiene todo planeado desde el principio antes de escribir una sola línea, un jardinero plantea las bases y deja que las ideas se desarrollen por su cuenta. Ha mencionado que en el momento que sabe exactamente a dónde tiene que ir, la historia pierde todo el interés en la misma. Esta filosofía no es mala en sí misma, como bien nos ha demostrado los resultados, pero conlleva un gran problema que Martín no ha podido conllevar. Muchos apuntan al famoso nudo de Mirin como la razón principal para el estancamiento de la saga, si bien claro que creo que es un gran factor que contribuyó, para mí el problema es mucho mayor. Toda la saga en sí misma es un gran y enorme nudo gordiano. Si no saben a qué se refiere esta frase, pues prepárense para la clase de historia. En la ciudad de Gordio, actual Turquía, 300 a.C., el rey Gordias, como agradecimiento a los dioses, ató su carro al poste del templo de Zeus con un nudo extremadamente complejo, cuyos extremos estaban escondidos en el interior. Con el tiempo se formó una profecía que aseguraba que quien fuera capaz de desatarlo se convertiría en el gobernante de toda Asia. En la actualidad se utiliza para referirse a un problema complejo y enredado, difícil de resolver por las buenas, cosa que encaja bastante bien con la situación de la saga. Como todos sabemos, Juego de Tronos, a diferencia de muchas historias, no tiene un único protagonista, sino más bien es una serie de muchos personajes con diferentes puntos de vista que van chocando entre sí. Pero mientras la serie fue reduciendo cada vez más la escala, masacrando tramas enteras en el camino, decidiendo cortar el nudo de raíz, los libros tomaron el camino opuesto, desatarlo. A las pruebas me remito. Mientras que en el primer libro solo tenemos 9 puntos de vista, para Danza la cifra se multiplicó a 20 en total, esparcido por 2 continentes enteros, pero especialmente en Poniente, donde cada región tiene como mínimo 1 o 2. Hagamos un pequeño reconteo. Más allá del muro, la trama de Bran con el cuervo de los 3 ojos. La amenaza de los otros a punto de llegar al muro. En la Guardia de la Noche, las consecuencias de la muerte de Jon y su posible resurrección gracias a Melisandre. Al norte, la batalla del hielo de Stannis contra los Boltons junto a los hermanos Grey, y hoy entre medias. Junto al misterio del asesino oculto en Invernalia. Más la gran conspiración norteña entre bambalinas para poner un Stark al mando nuevamente. Todo esto en una única región, ni hablemos del resto del continente. La trama de Dorne junto al supuesto Aegon Targaryen.
La trama de Antigua a punto de ser invadida por Euron, con el hombre sin rostro de por medio infiltrado. Brienne a punto de llevar a Jaime y a Lady Corazón de Piedra en las tierras de los ríos, la posible segunda boda roja, la probable intervención de Howland Reed con el misterio del verdadero origen de Jon. Sansa en el valle junto a Meñique. En fin, son simplemente demasiados personajes importantes en demasiados lugares a la vez, pero no es solo el espacio geográfico, sino más bien la densidad de las tramas, cada una perfectamente podría ser su propia novela con los personajes moviéndose en una escala de grises, contradicciones, actos tanto buenos como malos. Incluso a los que llamamos nuestros héroes son capaces de atrocidades. Si bien por supuesto que toda esta complejidad nutre un montón a la saga y es parte de lo que lo hace tan interesante a su vez, escribir tantas tramas tan complejas sucediendo en simultáneo es una tarea absurdamente complicada y peor si recordamos que faltan 2 libros más para el final, cada trama añadida, cada personaje planteado misterio es una nueva promesa que espera ser resuelta. George R.R. Martin expandió tanto su mundo en los 2 últimos libros que se le salió de control y ahora que debe empezar a cerrar la historia, se volvió una tarea prácticamente imposible, sin pasarse de páginas o romper la coherencia narrativa, simplemente hay tantas tramas chocando entre sí con cada vez más complejidad, que es como meter un bosque entero en un frasco. No creo que él no sepa cómo quiere que acabe su historia, seguramente ya tiene un final claro en su cabeza, pero la inmensa tarea titánica que es desatar este gigantesco nudo a sus 77 años, es una tarea demasiado grande incluso para él, sin contar el evidente agotamiento mental después de 3 décadas, escribiendo la misma historia que padece. Por esto este es su gran error, si hubiera puesto pautas más claras a seguir, restringir la expansión del mundo y reducir los puntos de vista a un número más razonable, tal vez para este punto ya tendríamos sueños de primaveras con nosotros, pero por su propia naturaleza como escritor hizo que termináramos en esta situación en donde tal vez nunca veamos vientos de invierno y sus últimas declaraciones de dejar la historia inconclusa si fallece no hace que mejore la situación. Como escritor creo que sí, mordió más de lo que pudo tragar y haciendo lo que originalmente era una trilogía en un gran problema logístico donde cada personaje añadido exige más páginas que debe escribir, una deuda que no deja de crecer con cada página que escribe. Pero por otro lado este tipo de escritura nos dio el universo de fantasía más grande, rico e interesante que el género ha visto, no hay otra saga que se le compare en escala o ambición. Si hubiera hecho lo que plantea lo más probable es que no sería tan bueno como es en la actualidad. Entonces ¿qué se debe priorizar? La calidad por encima de todo incluso si eso implica que no termine o conformarnos con un final más simple pero plausible. Esta es la gran paradoja que envuelve al autor víctima de su propia grandeza creativa. Pero sin importar si sale o no los últimos 2 libros, esta es una maravillosa historia con grandes personajes memorables, escenas que te dejaron devastado y los mejores giros que he visto, eso nadie se lo quitará, es un hermoso estudio de la psique y corazón humana como muy pocas han logrado, aprendamos de su mensaje. De sus fortalezas y debilidades con todo lo que eso implica. Muchas gracias por ver, espero que hayan disfrutado de mi tesis sobre el estancamiento de esta hermosa saga, si no están de acuerdo pónganlo abajo en los comentarios para que lo debatamos todos juntos, no se olviden de dejarme un like y suscribirse si disfrutaron de mi contenido. Hasta la próxima.